No, fue una sesión tranquila en términos de la polémica que se suelen desatar alrededor de temas. Digo, en general, todos los expedientes que se votaron y se dictaminaron en las comisiones previas por unanimidad, así que hubo, hubo paz en términos de la polémica que suele entretenernos en el Consejo, pero bueno, se votaron cuestiones que venían quedando pendientes del año parlamentario y bueno, en esta anteúltima sesión ordinaria, y va a pasar también en la última, queremos ir cumpliendo con la agenda parlamentaria de las cuestiones que fueron siendo presentadas a lo largo del año por los concejales. Hay un tema entre varios que me resulta interesante y de alto impacto que tiene que ver con la calle Storni, un pedido de informes. Sí, ese es un pedido de informes que impulsó en enero, creo que diciembre pasado o enero, la concejala Gisela Agostinelli, y que tenía que ver con consultar acerca de la garantía por una obra que fue mal ejecutada. Yo recuerdo que una de las primeras entrevistas que vos pudiste hacer con el secretario de Obras Públicas, con Gonzalo Galeano, hablaba precisamente de este tema. Entonces, digo, lo que hicimos fue convalidar ese pedido de informes que se elaboró allá lejos ese tiempo en enero, que después por la agenda parlamentaria de pandemia fue quedando postergado, y finalmente lo tramitamos. Pero bueno, sí, es solicitarle al Departamento Ejecutivo que nos pueda compartir qué pasó, con qué se encontró respecto de esa obra en particular. ¿Vos pudiste hablar con Galeano en los últimos días respecto a esta obra? No, respecto a esta obra no, hablé con Gonzalo varias veces, pero no respecto a esta obra en particular, pero digo, tengo el recuerdo de esa nota que le hiciste vos y de que fue una de sus primeras acciones al respecto de mirar qué es lo que estaba pasando con una obra que heredamos de las gestiones anteriores. Sí, y mal heredaron, porque la verdad que está destrozada. Sí, es una obra, bueno, vos recordarás, el fondo de infraestructura que llegaba vía provincia, digo, nosotros discutimos inclusive la ejecución de ese fondo. En el momento en el que llegaban obras a los municipios, que además de llegar obras prefabricadas a los municipios, pudieran también eso permitirle a los municipios capitalizarse. Digo, lo discutimos cuando estaba en ejecución ese fondo y en ese momento yo recuerdo, una de las discusiones era poder discutir desde los municipios que ese fondo le permitiese a cada distrito elegir poder, por ejemplo, capitalizarse con máquinas. Un fondo de infraestructura tiene que poder, además de generar una obra, poder capitalizar al municipio con máquinas. Pero bueno, esa fue la discusión en aquel momento, en las gestiones anteriores. Eso es una de las obras que recibimos, culminada, y a ojos vista la obra no está bien hecha, porque digo, a muy poquito de su desarrollo y de su conclusión, la calle está detonada. Lucas, ¿algún tema más que quiera destacar de la última sesión antes de entrar en el tema del estacionamiento medido? A mí me parece que es interesante el hecho de todo lo que tiene que ver con el debate sobre que lo propuso y lo tramitaron las compañeras de la Comisión de Géneros al respecto de la gestión menstrual. Digo, ese fue un debate que me parece que es interesante llevar a los parlamentos y se habló incluso de la educación sexual integral, de la necesidad de profundizar espacios de educación sexual integral, de cumplir la ley, de que efectivamente en los ámbitos educativos, digo, tuvimos un año muy particular, pero que efectivamente en los ámbitos educativos la ESI sea una realidad. Entonces me parece que fue interesante el ejercicio de poner en debate eso en el Parlamento local, y también un pendiente, si recordarás la polémica de las sesiones anteriores, finalmente consagramos de interés municipal el 14 de octubre como el Día de la Educación Superior, en honor al cumpleaños de nuestra bellísima universidad y en honor a todo el desarrollo de nuestra Casa de Altos Estudios, y una mención de honor particular, digo, que nuestra legislatura reconozca el inmenso trabajo que se viene desarrollando en la universidad y lo que significa la universidad para nuestra comunidad, y también un mimo institucional a quienes desarrollan, por ejemplo, el periódico digital Son Historias de Moreno. Digo, hubo cosas que tienen que ver, que venían siendo postergadas en el trámite por la urgencia de la pandemia, pero que corresponde que vayamos dándole tratamiento a los temas que efectivamente se presentan en el Consejo.
Bueno, estuvimos entrevistando a la gente de la cooperativa Gestionar en el día de ayer y hemos recibido durante el curso de esta semana algunos reclamos por parte de una veintena de trabajadores de la ex empresa del Trébol, que estaban a través de agencias, es decir, trabajadores eventuales, pero que estaban desde hace mucho tiempo que no fueron incorporados a esta cooperativa. Digo, ¿qué injerencia tiene para el control el Consejo Deliberante ante este germen de polémica? Porque, bueno, todo es cuestión de negociación y hay que ver cómo se desarrolla, sobre todo la semana que viene. Sí, a ver, en principio nosotros planteamos ya en la ordenanza GIRSU, vos recordarás, la continuidad de las fuentes laborales y del convenio colectivo de trabajo. Ese es el marco en el cual se empezó a discutir este servicio y este sistema. Después, digo, no conozco en detalle los casos y quiero ser muy respetuoso de la situación de cualquier trabajador o trabajadora que pasa por esta situación que es horrible, pero digo, me parece que no tiene que ver con una definición política general, ni del Estado municipal, por supuesto, ni tampoco, en este caso, de la cooperativa, que es quien absorbe la mano de obra, porque el volumen, digo, vos me decías una veintena de casos, digo, habría que lograr solicitar que se analice caso por caso para ver cuál es la situación específica. No hay en principio ninguna cláusula que habilite una situación ni de despido masivo, ni de no continuidad. Entonces habría que ver, digo, y no sé, no pude ver la entrevista que vos hiciste con la cooperativa, pero cuáles son los motivos que originaron esa suma de decisiones individuales. Claro, yo lo que apunto es justamente lo que mencionabas de la ordenanza GIRSU, que hablaba sobre el volumen de trabajadores. A eso es lo que apuntaba. Sí. Nosotros, a ver, si por ejemplo, si lo que hubiese pasado es que la cooperativa no absorbía y además modificaba el convenio colectivo de trabajo, digo, pongamos una hipotética situación, nosotros tendríamos varios instrumentos, el pliego de bases y condiciones y anteriormente la ordenanza GIRSU para intervenir planteando que se está violando la norma. Recuerdo el artículo 26, que después terminó siendo otro artículo en la conjunción de las modificaciones, hablaba de la continuidad del convenio colectivo de trabajo. Y en el pliego de bases y condiciones en particular hay varias menciones a lo largo del pliego que hablan de la continuidad, no solamente de la planta, sino del convenio. Entonces, si estuviéramos frente a una situación de violación de esos artículos, por supuesto que tendríamos derecho al pataleo, diríamos en el barrio, legal. No tengo claro, y me parece que no estamos frente a esa situación, sino que hay que solicitar que se evalúen las particularidades. Por eso digo, quiero tener el detalle fino del tema para poder opinar, porque quiero ser respetuoso también con la realidad de estos trabajadores, ¿no?